Los 10 Chevys más sobreingenierizados jamás construidos. ¿Alguna vez has visto un auto y pensado de verdad necesitaban hacerlo tan complejo? Pues abróchate el cinturón, porque estamos a punto de explorar los momentos más salvajes en la historia automotriz, cuando los ingenieros brillantes simplemente no pudieron contenerse. Esto no va de lujo. Tampoco se trata solo de velocidad. Estas son monumentos móviles a lo que pasa cuando mentes geniales deciden que las soluciones simples son para los que se rinden. Hoy vamos a contar los 10 autos más sobreingenierizados, jamás construidos, seleccionados a mano por verdaderos fanáticos del muscle car, que reconocen la obsesión cuando la ven. Y créeme, algunas de estas máquinas te harán preguntar, ¿qué estaban fumando en esa reunión de diseño? Si te encanta sumergirte en la locura de la ingeniería automotriz, dale like y suscríbete a nuestro canal, porque lo que viene a continuación podría cambiar la forma en que ves tu propio carro. 1996. Chevrolet Impala SS. En 1996, Chevrolet miró al sedán promedio de tamaño completo y dijo, ¿y si le damos estrés postraumático por perseguir criminales? Así nació el Impala. Ese un carro que parecía el de tu tío, para ir al súper, pero secretamente entrenado para persecuciones a alta velocidad. Bajo el cofre, un LT1 de 5.7 litros, V8 proveniente del Corvette, ligeramente bajado, a 260 caballos de fuerza, lo justo para no asustar a la abuela, pero suficiente para dejar dos largas marcas de arrepentimiento sobre el asfalto. Montaba el mismo paquete policial 9C1 que los Caprice patrulleros, con todo reforzado suspensión, frenos sistema de enfriamiento y diferencial de deslizamiento limitado que decía «He visto cosas». Pero Chevy no quería asustar a los papás del suburbio, así que lo disfrazaron. Molduras negras, rines de 17 pulgadas de 5 brazos y nada de cromo, porque el cromo es para los que pagan impuestos. Hasta las manijas eran negras. El único emblema visible, un pequeño ciervo Impala corriendo como si acabara de oír una sirena. Por dentro susurraba rendimiento con asientos tipo cubo y medidores analógicos tan grandes que podías leerlos durante una persecución. La suspensión era más rígida, pero lo bastante cómoda para llegar a la noche de bingo. Y si abrías el cofre, notabas algo raro, espacio extra. Eso es porque GM originalmente planeaba un motor más grande y luego se les olvidó. O se acobardaron. Difícil saberlo. Solo duró 3 años. Tal vez porque confundía a la gente. Un muscle car disfrazado de sedán familiar. Como comprar un labrador y darte cuenta que habla ruso. Y sí, en nuestra encuesta de fanáticos, este golpeador encubierto tomó el primer lugar. Porque aparentemente la gente ama sus caballos de fuerza con cuerpo de papá. 1967 Corvette L88. En 1967 GM decidió construir un Corvette tan poderoso que venía con un botón de pánico incorporado metafóricamente hablando. Lo llamaron el L88. Oficialmente, estaba calificado con 430 caballos de fuerza a 5.200 revoluciones por minuto. Pero seamos honestos, ese número era puro teatro. Con culatas de aluminio, 427 pulgadas cúbicas de Big Block Lifters sólidos, una relación de compresión de 12.5:1 y un carburador Holley de 850 CFM sobre una admisión de aluminio, el verdadero rendimiento superaba con facilidad los 550 caballos, alcanzando hasta 560 o más cuando estaba afinado. Pero aquí es donde se vuelve deliciosamente absurdo. GM no quería que la gente común lo comprara, no porque no fuera asombroso, sino porque lo era demasiado. Así que lo sabotearon a propósito. Sin radio, sin calefacción, sin aire acondicionado. ¿Querías un ventilador? Olvídalo.
Un shock. Ni pensarlo. Fue construido para correr al máximo con combustible de competencia de 103 octanos, no para quedarse en los estacionamientos de centros comerciales con 87 octanos. La transmisión manual Rock Crusher de 4 velocidades M22 fue atornillada para aguantar los abusos. Las relaciones de eje trasero podían pedirse tan bajas como 4.56 a 1 básicamente, convirtiéndolo en un demonio del cuarto de milla con placas. Los propios ingenieros de GM advirtieron a los concesionarios que no se lo vendieran a civiles. Pero algunos se colaron. En total, solo se fabricaron 20 unidades en 1967, prácticamente entregadas a mano a corredores de SCCA y NHRA por debajo de la mesa. ¿Por qué tanto secreto? Porque el L88 era una pesadilla de relaciones públicas esperando estallar. Avergonzaba al Corvette estándar con 427, amenazaba la política interna del Corvette y ponía a GM en la mira de las crecientes regulaciones federales sobre emisiones y restricciones de seguro para autos de alta potencia. Manejar un L88 no era solo emocionante, era peligroso, incómodo e irracional, pero por eso mismo la gente lo amaba. No poseías un L88, sobrevivías a él. Y sí, en nuestra encuesta, el L88 no solo hizo la lista, puso el estándar de oro. Porque cuando GM intentó enterrarlo, los entusiastas lo desenterraron y lo convirtieron en leyenda. 1971. Corvette ZR2. El ZR1 es el nombre que la gente lanza para impresionar. El ZR2, ese es el que los ingenieros de GM murmuran después de 3 cervezas y un acuerdo de confidencialidad. Solo se construyeron 12 técnicamente más que un prototipo, pero apenas. En su núcleo está el LS6, de 454 pulgadas cúbicas, V8 oficialmente calificado con 425 caballos de fuerza, lo cual es adorable, considerando que probablemente generaba cerca de 500 con la mezcla adecuada de aire, actitud y octanaje. Esto no era tanto un motor como una detonación controlada en una carrocería de fibra de vidrio. El carburador, un Holley de 850 CFM de 4 gargantas, básicamente un embudo de combustible para el caos. La caja de cambios era una Muncie M22 Rock Crusher, llamada así por el sonido que hace al cambiar. Olvídate de lo suave. Cambiar esto era más una entrega física completa que una acción de manejo. Comodidades sin radio, sin aire acondicionado, ni siquiera un ventilador. Solo calor, vibraciones y arrepentimiento inducido por la potencia. Tenía frenos de disco en las 4 ruedas y suspensión independiente, lo que suena elegante hasta que recuerdas que su función principal era lanzarse al horizonte a fondo. Y lo hacía muy bien, siempre y cuando no te molestara el ruido, el consumo de combustible, o tener que explicar a tus vecinos por qué tu garaje huele a goma quemada y sueños rotos. Conducir el ZR2 se sentía como amarrarte a una pelea callejera sin reglas, sin piedad, solo combustión y caos. El ZR2 no fue construido para la comodidad, ni la conveniencia, ni la lógica. Fue construido porque alguien en GM dijo, veamos hasta dónde podemos llegar antes de que legal nos detenga. Manejar uno es ruidoso, violento, incómodo e inolvidable. Y probablemente por eso solo hicieron 12. 1987. Chevrolet Monte. Carlo S. Aero Coupe. En 1987, Chevrolet decidió hacer algo audaz y engañar a la aerodinámica legalmente. El resultado fue el Monte Carlo SS Aero Coupe, un carro que parecía como si alguien hubiera tomado un monte regular y empujado el vidrio trasero hacia adentro con la mano y un túnel de viento. Bajo el cofre, un motor de alto rendimiento de 305 pulgadas cúbicas, V8 generando unos modestos 180 caballos de fuerza, suponiendo que ibas cuesta abajo con viento a favor.
Pero la potencia no era el punto. El Aero Coupe fue construido para la velocidad no la tuya, sino la de NASCAR. Esa ventana trasera con ángulo extraño fue diseñada para reducir el arrastre en el óvalo, ayudando a los pilotos de GM a recortar fracciones de segundo que los patrocinadores corporativos podían vender como innovación. Debajo de todo, un chasis de carrocería sobre bastidor combinado con la suspensión F41, lo que significaba que tomaba las curvas como un sofá atornillado a un trampolín. Por dentro, los compradores podían elegir entre ventanas manuales o eléctricas, dependiendo de cuánto confiaban en la electricidad en los años 80. Y si eras valiente, podías optar por los T-tops famosos por gotear y convertir cada tormenta en una ruleta rusa de daños por agua. Solo se fabricaron alrededor de 6.052 unidades. Fue una edición de homologación creada únicamente para cumplir con el requisito de NASCAR de que los autos de carrera se basaran en modelos de producción. Se rumorea que GM deliberadamente construyó pocas unidades para mantenerlo fuera de los concesionarios. Algunos dicen que fue para evitar la canibalización interna porque el auto era demasiado enfocado, demasiado específico y tal vez incluso más rápido en pista que el Corvette en las manos adecuadas. Y sin embargo, en nuestra encuesta de fanáticos, este elegante y olvidado rompevientos se coló en el top 10. Porque nada grita ingenio americano como burlarse del reglamento con estilo. 1970 Chevrolet Chevelle SS4 54 L6. El Chevelle SL6 no fue construido para la sutileza. Fue construido para la guerra, específicamente una guerra contra la tracción, la economía de combustible y el concepto mismo de moderación mecánica. Si el Mercedes doble U140 era lujo sobreconstruido, el L6 era exceso total en smoking de muscle car. Un bruto diseñado justo antes de que la EPA apareciera con reglas y un portapapeles. En su núcleo estaba el L6 de 454 pulgadas cúbicas, V8 oficialmente calificado, con 450 caballos de fuerza a 5.600 revoluciones por minuto y un monstruoso torque de 500 libras, pie a solo 3.600 revoluciones. La relación de compresión de 11.25 a 1 significaba que bebía gasolina premium, como un linebacker toma Gatorade, rápido, frecuente y sin disculpas. El aire era forzado a través del cofre con inducción tipo Cowl, mientras que un carburador Holley de 4 gargantas pistones forjados y un árbol de levas de taqué sólido aseguraban que cada explosión interna se sintiera como un mini terremoto. La transmisión Muncie M22 Rock Crusher de 4 velocidades era menos una caja de cambios y más una mezcladora de concreto con actitud. Cada cambio era ruidoso, cada marcha un pequeño acto de rebeldía mecánica. Combínalo con un eje trasero de relación 410, y esta bestia aceleraba de 0 a 60 millas por hora en unos 6 segundos, cruzando el cuarto de milla en 13.2 a 13.7 segundos, suponiendo que los neumáticos aguantaran tanto. El humo de llanta no era un subproducto ocasional, era un estilo de vida. Manejo no finjamos. Este carro fue diseñado para ir en línea recta violentamente, dejando largas firmas negras en el camino como nota de agradecimiento. Comodidades incluían un radio AM, un volante que temblaba cuando se enojaba, y la gloriosa ausencia de cualquier cosa que suavizara la experiencia. Hoy en día los modelos L6 sobrevivientes existen en uno de dos estados, o mimados en garajes climatizados por hombres que pulen cromo con cepillos de dientes, o encerrados porque las ordenanzas locales los clasificaron como violaciones rodantes de ruido. El Chevelle L6 de 1970 es lo que pasa cuando los ingenieros preguntan cuánto es demasiado, y la gerencia responde, vamos a averiguarlo. 1966 Chevrolet Biscayne 427 L72.
El Biscayne 427 L72 de 1966 era la versión de Chevrolet de una cara de póker. Sin cromo, sin franjas, sin fanfarria. Solo un susurro en la salpicadera que decía 427 Turbojet. Era el equivalente automotriz de llegar a una carrera de arrancones en traje de iglesia y sacar una palanca de acero de la manga. En su centro latía el motor L72 de 427 pulgadas cúbicas V8, generando 425 caballos de fuerza, más que suficiente para un carro que pesaba apenas por debajo de 2 toneladas y no desperdiciaba ni una onza en lujos. No había radio, no había ventanas eléctricas, ni siquiera una insinuación de acabado tipo madera. Era el sleeper más puro que Chevrolet jamás construyó, un muscle car disfrazado de empleado de oficina del DMV. Frenos de disco, olvídalo. El Biscayne venía con tambores en las 4 ruedas, lo que significaba que frenar era más una sugerencia que una certeza. Pero no importaba. Las llantas traseras estaban demasiado ocupadas girando como para preocuparse por la tracción. Cada salida era un acto de sacrificio de neumáticos y cada cambio de marcha venía con una dosis de pánico, sobre todo para el tipo en el carril de al lado, usualmente conduciendo algo con más emblemas y mucho menos torque. No había comodidades, nada de cuero, solo asientos de banca, un tablero de acero y caballos de fuerza con actitud. Y por eso funcionaba. El Biscayne 427 no ganaba corazones en los concesionarios, los rompía en los semáforos. Y en nuestra encuesta de fanáticos se ganó el respeto a la antigua, avergonzando a autos que costaban el doble, mientras lucía como el carro que tu tío usaba para ir a trabajar en la fábrica. Tal vez parecía medio dormido, pero pisa el acelerador, y de repente todos estaban bien despiertos. 1965. Chevrolet Malibu, SSC16. Antes de que el Chevelle SS se convirtiera en un nombre conocido, GM soltó una bomba silenciosa bajo el radar. El Malibu SSZ16 de 1965. A simple vista parecía un coupé mediano común, con un poco de cromo y algo de músculo. Pero debajo de la piel era un prototipo disfrazado de producción, un experimento limitado que de alguna manera llegó a manos del público. Solo se construyeron 201 unidades. Una de ellas, un convertible, lo que deja 200.5 carros más o menos. Esa exclusividad no era solo un símbolo de honor, era una pista, porque este carro no se trataba de volumen. Se trataba de ver hasta dónde podía llegar GM antes de que las aseguradoras y los inspectores de emisiones comenzaran a leer las hojas de especificaciones. Llevaba un motor L37, V8 de 396 pulgadas cúbicas, bueno para 375 caballos de fuerza, cuando ese número aún significaba algo. El motor estaba montado en un chasis tomado del convertible, lo que lo hacía más pesado, pero también más rígido, perfecto para manejar toda esa potencia inesperada. Una transmisión Muncie de 4 velocidades y un eje trasero de relación 3.73 significaban que podía lanzarse fuerte, gritar en segunda y desaparecer en tercera. Esto no fue una estrategia de ventas. Fue un accidente de ingeniería que se escapó del garaje de pruebas. Como dijo un veterano del taller, lo construyeron como prueba. Luego se dieron cuenta de que era demasiado bueno para guardarlo. Así que le pusieron un VIN y dijeron a la fregada, véndanlo. Y así el Z16 se volvió leyenda. No porque todos tuvieran uno, sino porque casi nadie lo tuvo. 1970 Chevrolet Corvette LT1. El Corvette LT1 nació cuando los ingenieros de GM decidieron colectivamente que las RPM eran una forma de vida. Introducido en el apogeo de las guerras de Muscle Cars, el LT1 no fue el Corvette más poderoso jamás fabricado,
pero sí fue el que hacía sonreír a tus vecinos cuando lo escuchaban arrancar. El motor LT1 era un V8 Small Block de 350 pulgadas cúbicas que giraba hasta 6.500 revoluciones por minuto, produciendo 370 caballos de fuerza y 380 libras-pie de torque. Sin turbo, sin supercargador, solo taqués sólidos, con presión de 11.0 a 1 y un carburador que siempre parecía tener hambre. Usaba un Holley de 780 CFM de 4 gargantas que no susurraba, aullaba. Estos números pueden parecer modestos hoy, pero en 1970, cuando la mayoría de los V8 americanos se rendían a las 4.800 revoluciones, el LT1 no manejaba, gritaba. Giraba tan rápido, tan libremente, que incluso la aguja del tacómetro tenía problemas para seguirle el ritmo. Sin limitador de revoluciones. Solo un grito mecánico que solo paraba cuando tu pie lo hacía. No tenía aire acondicionado. No tenía transmisión automática. Si querías conducir este carro, tenías que sudar por ello. Solo venía con una Muncie M21 de 4 velocidades, un clutch que también servía como ejercicio para la pierna y 0 ayudas al conductor, aparte de tu columna vertebral. Suspensión independiente en las 4 esquinas, frenos de disco en las 4 ruedas y un peso en vacío de alrededor de 3.200 libras significaban que el LT1 no tomaba las curvas. Las atacaba. No deslizabas. Te lanzabas. Rezabas. Sobrevivías. Y si lo hacías, quedabas enganchado para siempre. El LT1 no fue diseñado para venderse en masa. Fue construido para complacer a los ingenieros, aquellos que creían que la línea roja era religión, y cada aceleración a fondo, un himno en hierro fundido. En un glorioso día de 1970, alguien en GM miró los planos y dijo, no necesitamos construir esto, pero sí necesitamos escucharlo. 1962. Chevrolet Bel Air 409 Bubble Top. El Bel Air 409 no nació para romper récords mundiales. Solo quería dejar boquiabiertos a todos los corredores de semáforo en América. GM no necesitó gastar miles de millones de dólares. Solo necesitó 2 números, 409 y 409. Uno para pulgadas cúbicas, el otro para caballos de fuerza. No más, no menos. Justo en el blanco. Para lograrlo, Chevrolet le colocó a este Bel Air un Big Block V8 de 409 pulgadas cúbicas con doble carburador de 4 gargantas y naturalmente una transmisión manual de 4 velocidades. Venía con diferencial Posi-Traction del tipo que asegura que tus llantas traseras nunca dejen de girar, incluso cuando deberían. En papel, parecía un coupé familiar de tamaño completo, pero en el cuarto de milla era un dispositivo de ejecución que viajaba en el tiempo. El famoso techo tipo Bubble Top, con su vidrio trasero curvado dramáticamente, no era solo un toque de estilo. Ayudaba a cortar el aire, no por economía de combustible, sino para lanzar viento en la cara del oponente. El resultado, tiempos de cuarto de milla por debajo de los 13 segundos con slicks. En 1962, cuando la mayoría de los sedanes aún estaban descubriendo cómo instalar cinturones de seguridad, sin frenos de disco, sin electrónica, sin ABS, sin ESP, solo impulso crudo y confianza ciega en tus reflejos. Porque una vez que pisabas el acelerador, no parabas. Esperabas a que el mundo te detuviera. Como dijo una vez un viejo en el taller, este carro no sale a desayunar, se come el del otro. Ese 409 no fue hecho para pasear. Fue hecho para humillar a quienes llevaban mejores autos. Lo llamaban carro de boda de abuelo. Pero después del primer arranque, incluso la novia quería bajarse. 1978. Corvette Pace, Carele 82. Antes del L82, la mayoría de los autos edición especial
eran solo modelos normales con calcomanías llamativas. Pero alguien en Chevrolet decidió vamos a darle un poco de músculo lo suficiente para que al menos luzca honesto. El resultado fue un Corvette que no era el más rápido en la calle, pero sí parecía serlo, y sorprendentemente no se avergonzaba cuando se le exigía. Empecemos por el motor. El L82 era un V8 de 350 pulgadas cúbicas que entregaba 220 caballos de fuerza, la cifra más alta ofrecida por Chevy en 1978. No era un monstruo mundial, pero era respetable en una época donde las regulaciones de emisiones y seguros habían castrado a la mayoría de los autos de alto rendimiento. El cofre con inducción tipo Cowl no era solo de adorno, ayudaba a respirar mejor, y la transmisión manual de 4 velocidades, si la elegías bien, mantenía las cosas vivas. Pero el verdadero espectáculo era el diseño. Negro brillante sobre plata, con los icónicos decals de Pace Car de las 500 millas de Indianápolis a lo largo de los costados. Por dentro, cuero plateado, marcos de instrumentos espejados y hasta un velocímetro digital futurista. Era finales de los 70s. Esto era brujería tecnológica para un coche de producción. Chevy decía que este auto podía marcar el ritmo de una carrera, pero seamos sinceros. Fue construido para marcar el ritmo en los estacionamientos y lucirse en los semáforos. Y lo hacía con estilo. Era llamativo. Era ruidoso. Y sin embargo, cuando pisabas el acelerador, el L82 no se congelaba en pánico. Corría. No como una bestia, pero como un profesor de educación física en sus 40s que aún tiene piernas cuando importa. Cada auto venía con su propia placa numerada, aumentando su valor de colección. Solo se fabricaron 6.502 unidades, y aunque muchas terminaron en garajes como cápsulas del tiempo intactas, quienes los manejaron descubrieron una verdad. El Pace Car del 78 no era solo para aparentar. Tenía lo suficiente bajo el cofre para hacer que las calcomanías fueran creíbles. ¿Qué aprendimos de estas 10 obras maestras mecánicas? Que a veces, cuando le das a los ingenieros tiempo ilimitado, presupuesto ilimitado y cero supervisión adulta, no solo obtienes un carro, obtienes una leyenda. Ya sea un compartimiento de motor forrado en oro, tacómetros digitales que giran más rápido que tu cabeza, o un V8 durmiente escondido en el coche de supermercado de la abuela, cada uno de estos autos demuestra que el exceso a veces es lo justo. Estos no fueron solo vehículos, fueron obsesiones, íconos votados por fans que nos recuerdan hasta dónde puede llegar la cultura del automóvil cuando la pasión supera a la lógica. Ahora te toca a ti. ¿Cuál de estos autos te voló la cabeza? ¿O nos faltó tu monstruo sobreconstruido favorito? Cuéntanos en los comentarios. No olvides darle like, compartir con tus amigos fierros y suscribirte al canal para más inmersiones profundas en los rincones más locos de la historia automotriz. Porque para nosotros, los fans, demasiado nunca es suficiente.